La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y desarrollo de la editora Perú Top Publications, y les traigo el podcast comido y resumido con el resumen diario de noticias sobre temas de mercados y empresas. Vamos con la información para el día de hoy, miércoles 27 de enero de 2021. Ayer por la tarde y de manera descoordinada e imprecisa se anunciaron las nuevas medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. Digo descoordinada porque primero el presidente Sagasti anunció en un discurso, esta vez algo más puntual, las medidas restrictivas, y horas después salió un comunicado en redes del Consejo de Ministros con las medidas complementarias a estas, mensaje que además fue modificado a los minutos con una corrección. Lo ideal claramente habría sido que el presidente anuncie las medidas restrictivas y las medidas complementarias, que son para menguar en ciertos puntos los efectos negativos, porque mucha gente se quedó al final con el mensaje de Sagasti, pero no se enteró de los bonos y otros temas que luego señaló la PCM y de los cuales recién se daría una conferencia el día de hoy. Además hay otras precisiones que ya conversaremos más adelante que no quedan claras con el mensaje de Sagasti. Creo que hasta la explicación de esto es desordenada por cómo se dieron los hechos, pero bueno. Vamos con las restricciones y algunas precisiones. De manera general, el presidente Sagasti anunció medidas restrictivas divididas en 3 grupos por regiones, por riesgo extremo, muy alto y alto. El riesgo moderado que existía hace unas semanas ya no existe. Y Lima Metropolitana, donde están la mayoría de los oyentes del podcast y la mayoría de empresas en nuestro país, pasó de riesgo alto a riesgo extremo. Así que las zonas de riesgo extremo, que incluyen a Lima Metropolitana, el Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ica, Apurímac y Lima provincias, es decir, el centro del país, más o menos la costa centro del país, vuelven a cuarentena a partir del domingo, de este domingo y hasta el 14 de febrero. Aunque ya sabemos cómo funciona el tema de los anuncios de las medidas por 2 semanas, que se pueden extender a veces, así que todo dependerá de la evolución de los contagios en realidad. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, la cuarentena implica el cierre total de casinos, tragamonedas, gimnasios, cines, teatros, conciertos, clubes, asociaciones deportivas, bibliotecas, museos, centros culturales, iglesias o centros de culto, atención presencial en restaurantes y afines, así como el cierre de tiendas y centros comerciales de manera presencial. Esto salvo las tiendas de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias que tendrán un aforo limitado. Dicho esto, el delivery estará permitido para restaurantes y tiendas en general. No es como la cuarentena del año pasado, no se ha restringido el delivery por temas o por tipos de producto. Además, hay mucho camino recorrido también, es cierto, desde marzo del año pasado a la fecha en el tema de delivery y en comercio electrónico, y las personas que venían trabajando en este tipo de servicios aún lo van a poder seguir haciendo. En el caso del aforo para las tiendas de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, el aforo permitido será del 40%, mismo aforo que se permitirá a los bancos. Pero eso sí, solo se permite que vaya a comprar una persona por familia. Otro tema que se restringe es el transporte interprovincial y el transporte aéreo en estas zonas de riesgo extremo. Repito que esto rige desde el día domingo, ojo. También se permitirá una salida peatonal de 1 hora, pero ya esta medida claramente depende de la racionalidad de cada uno, porque no van a estar midiéndote el tiempo que estés en la calle. En zonas de riesgo muy alto como Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, lo que se va a dar es un aumento del toque de queda, reducción de aforos y restricción vehicular los fines de semana, sábados y domingos, mientras que en la costa norte y la selva las medidas van a ser mucho menores. Eso es lo anunciado por el presidente a eso de las 9 de la noche, frente a lo cual salieron voces de protesta por la cuarentena, aunque en aras de la objetividad, si las medidas hubieran sido más leves en el caso de Lima, también habrían salido voces de protesta pidiendo medidas más severas por el aumento de los contagios. Parte de lo que se le recrimina el anuncio de Sagasti es que no había una contraparte de las medidas para paliar la cuarentena. Y casi 3 horas después salió un anuncio en redes del Consejo de Ministros señalando medidas complementarias, que son un bono de 600 soles para 4.2 millones de familias de nivel de pobreza extrema en las zonas de riesgo muy alto y riesgo extremo. Apoyo tributario a las empresas en regiones de muy alto riesgo y riesgo extremo. Entendemos que se habla acá del impuesto a la renta y del IGB, pero el detalle de estas medidas se va a dar a conocer recién, entendemos que en una conferencia el día de hoy, seguramente una conferencia de la Premier. Otras medidas son el apoyo alimentario a vías comunes y comedores populares y la activación de mercados itinerantes. De la vacunación no se habló nada. Por cierto, un primer tuit de la PCM sobre estas medidas anunciaba el apoyo tributario a empresas, pero no especificaba las zonas a las que se refería.
es decir, el tema de para zonas de muy alto riesgo y riesgo extremo, por lo que luego fue cambiado, generando aún más incertidumbre al momento de borrar el tuit original que no especificaba las zonas. Hay grupos en redes sociales que han salido a promover marchas contra las medidas anunciadas, buscando generar desobediencia civil. Esta desobediencia civil es un hashtag que, por cierto, todo es tendencia en Twitter, al momento en que estamos haciendo este podcast, aunque una tendencia de 3.580 y pocos tweets, ¿no? Entiendo que van a haber voces en contra y a favor de las medidas, pero ya que el objetivo de este podcast es informar, es necesario intentar ver todos los puntos o aristas posibles y recordar que desde hace varios días se habla del colapso del sistema sanitario por los contagios que vienen creciendo desde enero de manera mucho más acelerada que en la primera ola del año pasado, y frente a medidas más cautas, gran parte de la población no ha hecho caso, lamentablemente. También es cierto que la posibilidad de una cuarentena se estaba anunciando desde hace varias semanas. Entonces, lo importante aquí es qué va a pasar ahora. Y señalaba hace un rato que la situación al día de hoy no es la misma que había en marzo del año pasado, cuando se dio la primera cuarentena. En principio, a marzo del año pasado, muchas empresas no estaban listas para asumir como parte de su día a día el trabajo remoto. Hoy esto ya es parte de nuestra rutina. Las empresas ya conocen mejor todas, no todas ni perfectamente, pero sí mejor cómo manejar estrategias a niveles digitales para poder mantenerse trabajando. Si bien es cierto que con la apertura de las tiendas, en la fase 3 las personas habían vuelto a preferir las compras presenciales, tenemos ya cierta capacidad de una red mucho mayor de delivery con personas que durante el año pasado se tuvieron que pasar a este rubro y ahora serán apoyo para la mayor demanda que debiera darse en el e-commerce, al menos en estas semanas. Entre agosto y diciembre del año pasado creció de manera inusitada la venta de motocicletas y automóviles acordes a las posibilidades de atender al mercado delivery, así como la aparición de nuevas aplicaciones y marketplaces, cosa que no había en marzo del año pasado. En el podcast, además, durante estos meses que venimos dando noticias, desde mayo más o menos, hemos mencionado en más de un episodio los cambios en las tendencias de los consumidores que se vienen dando en nuestro país, y se han dado muchos cambios a nivel de preferencias de consumo con el tema de la pandemia. Preferencias de consumo, preferencias de canales, de intención de gasto, entre otros. Así que los invitamos en todo caso a revisar en el canal de YouTube de Peruto Publications los episodios pasados, donde en la descripción de cada episodio podrán ver las tendencias de las que hemos estado hablando de cara a generar estrategias para estos momentos de cuarentena. También estaremos encantados si nos ponen en comentarios en este video o los anteriores, en el Facebook o en YouTube, donde prefieran, sus intereses de cara a esta nueva cuarentena para poder ayudarlos con información que les sea clave y útil. Nuestro interés en este podcast y como empresa es poder generar información que sea útil para ustedes en general. Por otro lado, volviendo al tema, si bien la PCM no anunció en su tweet de anoche de estas medidas complementarias nada sobre la postergación de pagos del programa de créditos de Reactiva Perú, se entiende que esto debería anunciarse sí o sí, como parte del apoyo a las empresas que no van a poder afrontar este pago a partir de abril. Otro tema que es distinto frente a lo ocurrido en marzo del año pasado es que las medidas fueron anunciadas ayer martes, y entran en vigencia a partir del domingo, es decir, la población y empresas tienen 4 días para organizarse y esperamos, aunque probablemente hoy haya mucho desorden, esperamos que se usen estos días de manera correcta y no para romper toda lógica posible a través de desabastecimientos o ir contra los aforos y demás que al final terminarían incrementando más el número de contagios y generando la posibilidad de ampliar esta cuarentena. Sería como dispararse al pie, básicamente. En marzo del año pasado las medidas se anunciaron de un día para el otro. Es más, ya salió también ayer Vizcarra a decir que por qué esperar al domingo si las medidas son tan urgentes, como si las medidas que adoptó él hubieran sido las ideales, la paja en el ojo ajeno que dicen. Ahora, siendo objetivos, claramente estas medidas van a aumentar los niveles de desempleo, eso no hay duda, lamentablemente, y se llevan abajo las proyecciones de crecimiento de la economía para este año, que ya habían pasado de 11% a 9% y ahora seguramente serán menos. Claramente no es que lo económico pese sobre la vida de las personas, no, pero tampoco es que se deba ver como dos cosas que se enfrentan, el tema económico contra el tema de la salud. Lo que se debe buscar es mediar, porque realmente todo suma de cara al bienestar y sin medidas o opciones claras las cosas pueden salirse del cauce que queremos como país. También es cierto que de cara a las elecciones de abril muchos grupos políticos van a aprovechar el temor que generan estas nuevas medidas para generar más caos y más temor de cara a venderse como los salvadores del país. Ese es un riesgo muy alto que no teníamos lamentablemente en marzo del año pasado. Y otro riesgo es el populismo del Congreso, que ahora buscará empujar las medidas populistas que tenía
de cara a venderse más por las elecciones también. Y al final todo esto suma en los resultados económicos y en los resultados de salud de fin de año. Algunas cosas que no han quedado del todo claras, eso sí, en el mensaje de anoche, es que ¿qué va a pasar con las actividades como construcción o minería, actividades claves, en regiones que están en alerta extrema o alerta muy alta? No se ha hablado de sectores en este caso, sino de actividades muy precisas, por lo que queda en duda algunos temas que esperamos sean definidos correctamente el día de hoy en la conferencia de prensa que debería dar la Premier. Lo que sí se ratificó ayer por la mañana fue que se mantendría el cronograma de las elecciones, pero frente a esta nueva situación ya esto no queda tan claro, ¿no? Otro tema que ocurrió ayer es que el partido Podemos, que encabeza José Luna y tiene de cabeza para las elecciones a Urresti, anunció ayer que pondrían una moción de censura a la mesa directiva del Congreso. A ver si se ponen a trabajar de una vez en temas más urgentes para la población y dejamos de lado por ahora intereses políticos particulares, porque la verdad ya no estamos para esto. Y a ver si lo entienden de una vez los partidos políticos. El tipo de cambio se mantuvo en 3.645 soles por dólar, aunque se esperaría que suba de cara a las nuevas medidas del gobierno, mientras que el euro subió a 4.433 soles. A las 7 de la mañana el Bitcoin se encontraba en 30.714 dólares con tendencia a la baja, aunque el Bitcoin tiene una cotización que varía a cada rato, tiene una variación constante. En otras cotizaciones el cobre bajó a 3 dólares con 578 milésimas por libra, el precio del oro bajó a 1.840.3 dólares por onza y el valor de la plata bajó a 25.17 dólares por onza. Estas fueron las noticias del día de hoy. Este es un podcast de Perú Top Publications y si quieres recibirlo gratuitamente cada mañana en tu WhatsApp, envíanos un mensaje al 949-376-201 indicando podcast PTP para sumarte a nuestras listas de difusión. Nos oímos el día de mañana y los dejo hoy día con una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente: en medio de la dificultad reside la oportunidad. Muchas gracias.